Bueno, bendiciones para todos, Dios les bendiga. La palabra del Señor para este día, para cada uno de ustedes, para mi vida especialmente, está en Mateo 11, del 1 al 19. Y primero me asusté, pues después me puse contenta, porque el domingo estaba muy atenta escuchando la prédica del pastor. Si la quieres buscar, Señales, se llama, está en YouTube. Re contenta, re entusiasmada, y el último pasaje que me da el pastor, el que yo, ya Dios me había hablado primero a mí para dar hoy. Dije, ay no, Dios, el pastor me quemó el pasaje, digo. Inmediatamente, no, Raquel, ¿cómo te va a quemar? Dios hable una palabra para todo. Y ahí volví, como que volví en sí enseguida, digo, gracias Señor por confirmar esa palabra. Así que bueno, después me puse contenta. Pero bueno, el pastor en su mensaje Señales al último habló de Juan el Bautista, ¿se acuerda? Bueno, la palabra de Dios se llama la duda de Juan. Y si quieren lo leemos. Mateo 11, 1, 15 dice, cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, o sea, en varios lados estuvo predicando, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor de Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿A quién le gustaría que Jesús hable así de uno de nosotros, no? Me encantaría que Jesús me enseñara, esta es Raquel, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de Juan. Pero no quiero que pensemos solamente en Juan el Bautista. Porque la Biblia, cuando nos muestra, en el versículo 3, que nos muestra a un Juan preguntando, ¿eres tú? No solamente nos está mostrando la duda de un hombre que vivió hace 2000 años o más, sino nos está mostrando una pregunta que en algún momento puede ser nuestra propia pregunta. Entonces me gustó el título La duda de Juan, porque Juan como nombre, no sé si se dice genérico, pero nombre, ¿viste? Cuando decimos Juan, Pedro, María, usamos esos nombres estándar como para referirnos a la persona. Entonces la duda de Juan bien puede encerrar la duda de Ceci, Sil, Clau, Patri, bueno, y cada uno de nosotros, ¿no? Personas que creemos que amamos a Jesús, ¿no? Que hemos visto obrar a Dios, que conocemos su palabra, que conocemos su poder, pero algunas veces nos encontramos ante esta pregunta. ¿Eres tú? ¿Te encontraste alguna vez diciéndole al Señor, sos vos que está detrás de esto? Estoy viviendo tal situación, pero Señor, ¿sos vos? ¿Sos vos? Diríamos, ¿no? Un cordobés también, ¿sos vos? ¿Sí? Señor, ¿sos vos? Que los que nos comemos las heces, yo suelo comerme muchas heces. Y no es necesariamente porque hayamos dejado de creer, sino porque lo que estamos viviendo ya no encaja con lo que esperábamos que suceda. ¿Les ha pasado? Lo que vivimos no está, pero yo, Señor, pensé que este año iba a ser distinto, o tu promesa la había entendido de otra forma, o la palabra con la cual leí me agarré decía otra cosa, sin embargo todavía estoy ahí agarrándola. Señor, ¿sos vos que está detrás de esto? ¿No? Y así que por un momento olvidémonos de ese Juan, el que Jesús habló ahí, el gran Juan el Bautista, y pensemos en Juan en una celda, que era donde él estaba, donde mandó a hacer esa pregunta, oscura, fría, sin luz, entre barrotes,
sin bautismo, sin el río, sin la libertad, ¿sí? Porque el hombre es Juan, el que en Lucas 1:41 nos cuenta la historia de Lucas cuando María va a visitar a Elizabeth. Dice la palabra que esa criatura que estaba en la panza de María saltó en el vientre, se le dio una patadita a Elizabeth de alegría porque se presentaba a Jesús. O sea, ese Juan que reconoció desde la panza de la mamá, reconoció a Jesús como el Mesías, ese Juan era el mismo que estaba hoy preguntándole, ¿Jesús sos vos el que iba de venir? ¿Sí? Y es el hombre que durante años predicó y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese hombre que señaló a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre que vio descender, que bautizó a Jesús, que vio descender al Espíritu Santo, que escuchó a Dios decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese mismo Juan, el que hoy está ahora en una celda, en este momento de la historia, preguntando, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Y cómo puede ser esto? Por ahí si lo leemos decimos, este Juan. No, ¿cómo puede ser? Porque Juan, ¿qué era? Aparte de ser un profeta, el primo de Jesús, un hombre humano. Era humano, como vos y como yo. ¿Sí? Y una persona humana, nosotros podemos haber tenido una experiencia real con Dios, podemos conocer su palabra profundamente, podemos haber servido a Él durante años, podemos haber visto cosas extraordinarias, pero estar atravesando situaciones que no las entendemos. No sé si te ha pasado, a mí sí. Porque hay una diferencia en decir, no creo que Dios exista, ¿sí? Que es por ahí una expresión desde la incredulidad, y hay otra forma de decir, desde la duda, ¿no? Decir, yo sé quién sos, pero no entiendo lo que está pasando. ¿Sí? Juan no deja de creer en Jesús. No es que él mandó a preguntar porque se le borró todo lo que había vivido y dejó de creer en Jesús. Él no deja de creer en Jesús. Él habla así, y esto me revelaba el Espíritu Santo algo muy lindo. Manda a preguntar quién es Jesús. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. No era el mismo Juan que estaba cumpliendo la promesa de Dios, que estaba predicando en el desierto, que estaba bautizando, que estaba en un río, que tenía autoridad para hablar. Le hablaba ahora vamos a leer el pasaje, le hablaba a los escribas, a los fariseos, le decía de todo, él era ahí, ¿no? Ahora se encontraba en otra situación, se encontraba sufriendo, y el sufrimiento tiene una característica particular que puede hacer que las cosas que antes veíamos clarísimas, ahora las vemos difíciles de interpretar. A mí me pasa cuando veo sufrir a otros, o me pasa yo siempre cuento, tengo como un poco de temor a los diagnósticos médicos, pero cuando hablo con mi mamá, que está esperando un diagnóstico médico, la reto, pero le digo, si ya sabés que no estás esperando nada malo, es solo una biopsia normal que te tienen que hacer. Y yo, claro, cuando yo no estoy ahí, yo esperando el diagnóstico médico, no puedo decirle, pero hasta la puedo llegar a retar, pero cuando yo estoy sufriendo, veo ese diagnóstico chiquitito, lo veo como grande, ¿no? Una cosa es hablar de Dios, del poder de Dios cuando estás parado afuera de la cárcel, decirle a los presos, Dios les da libertad en el espíritu y pueden, no sé, orar. Y otra cosa es cuando uno está ahí, sentir esa libertad en el espíritu y aunque estemos presos, sentimos libres, ¿no? Una cosa es decir, Dios tiene el control, y otra cosa es estar en una situación donde nosotros sentimos que no podemos controlar nada. Es fácil decirle a otro, Dios tiene el control, o decir, bueno, Dios va a tener el control de esto, pero cuando estoy en el medio de esa circunstancia que al final se cumplió lo que yo temía que pase, ¿cómo hago para pensar en el tema del control? Y ahí es donde vamos a acercarnos directamente al corazón de la pregunta de Juan, que no era una pregunta sobre la duda, ¿sí? No estaba preguntándose simplemente, ¿Jesús sos el Mesías? Debajo de esa pregunta quizás estaba la pregunta, si sos el Mesías, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy preso? ¿Por qué tenía una expectativa acerca del Mesías? A ver, en Mateo, un poquito antes, sería el 10, si no me equivoco, no. Mateo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, bueno, dice, de pelo de camello, bueno. Y después dice, y salía a Jerusalén y a toda Judea
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Bueno, no, les da duro a todo. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Él venía a traer, este Jesús que va a venir, este Mesías va a venir a cortar de raíz, ustedes va a venir a sacarlo, ustedes que están siendo generación de víboras, le decía a los fariseos, como que están mintiendo, que por fuera son una cosa y por dentro son otra, ya va a venir, como dicen, ya vas a ver. ¿Sí? Como cuando uno le dice al papá, a su hijo, ya va a ver, va a venir papá, y después viene el padre y lo acaricia. La expectativa era otra, ¿no? Hoy me pasó mi hija, porque me pasó una situación que en mi casa el papá les puso la condición de hacerse la cama antes de salir. A mí, la verdad, no hago yo la cama, así que no me importa que tengan la cama hecha, el papá sí. Y cuando nos íbamos con mi hija, que se iba a hacer su actividad de danza, le dice, papá, le dice, se me salió toda la sábana, es así, 14 años, vos podés, y ahí lo miré como diciéndole, a ver, ¿dónde ponés tu vara? A ver si le decís, no, hacete la cama, salir. Y bueno, el padre como que me miró, se puso serio, esperó que yo me vaya y después me doy vuelta y estaba ella abrazándolo. Gracias, papá. Y cuando me acompaña el auto con cara así, le dice, la última vez, ¿eh? Esta es la última. Andale. ¿No? Bueno, lo mismo le pasaba a Juan. Esperaba que él estaba profetizando, que iba a venir con hacha, que iba a señalar a todo. Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Estaba actuando, no de la manera que Juan esperaba. Jesús estaba sanando a los enfermos, comiendo con pecadores, teniendo misericordia de gente que Juan hubiera pensado que Jesús le iba a venir a poner la vara y a corregir. Él esperaba justicia, esperaba que Jesús actuara, esperaba juicio, ¿sí? Pero Jesús sí estaba actuando, pero no de la manera que Juan esperaba. Estaba teniendo misericordia, estaba predicando. Pero mientras tanto, ¿dónde estaba Juan? Porque hubiera sido distinto si Juan estaba al lado de él mientras Jesús tenía misericordia, mientras sanaba. Mientras Jesús hacía todo eso con los pecadores, él estaba preso por decir la verdad, por enfrentarse a Herodes y decir la verdad. ¿Sí? Desde ese lugar es que sale esta duda de Juan. Y quizás una crisis que podemos atravesar no es necesariamente cuando dejamos de creer, sino cuando aquello que sabemos acerca de Dios choca con lo que estamos viviendo. Porque si yo les pregunto, ¿ustedes han dejado de creer en Dios? No, todos me dirían, yo creo en Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando esto que estoy viviendo se contradice con lo que yo espero que Dios actúe en mi vida? Podemos saber que Dios tiene poder, que puede abrir una puerta, que puede sanar, que la muerte tiene la última palabra. Y sin embargo, cuando nos toca personalmente, aparece esa pregunta. ¿Qué va a hacer Dios con esto? ¿Sos vos, Dios, el que está detrás de esto? ¿Qué pensás hacer con esto? Y esta pregunta no significa incredulidad, ¿sí? Significa a veces que entramos en un territorio donde no podemos controlar el resultado. Y eso nos cuesta mucho, no poder controlar lo que viene, ¿no? Porque mientras puedo hacer algo, mientras puedo yo buscar una solución, mientras puedo, no sé, sacar un préstamo, mientras puedo trabajar, mientras me puedo mover, listo. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones que no puedo resolver? Que no puedo solucionar, le tengo que dejarle 100% el control a Dios. Ahí descubrimos cuánto nos tranquilizaba tener el control, porque pensaba, una mala noticia quizás la podemos soportar, pero la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, creo que es peor, ¿no? Por ahí una mala noticia, bueno, la digerimos de una, listo. Pero esa incertidumbre, ¿actuará Dios o no actuará? ¿Actuará de esta forma? ¿Cómo me solucionará esto que yo estoy esperando que haga? Y Juan estaba precisamente ahí. Él no podía salir, no podía decidir, no podía predicar, y no podía hacer nada. Solo lo que tenía que hacer, esperar. Y lo más difícil de una cárcel no son solamente las paredes. Esa es la impotencia, ¿no? La sensación de que tu vida tendría que estar siendo mejor o determinada por algo que no podemos manejar. Y desde ahí nace la pregunta de Juan. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y me encanta la reacción de Jesús, que lo decía el pastor el domingo. Jesús no se enoja, no le dice, ¿cómo podés dudar después de todo lo que viste?
no lo humilla, no lo descalifica, no aprovecha el ejemplo. Capaz que alguno de nosotros aprovecharía, ¿ves? Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Este hombre que vio todo, que profetizó sobre mí, miren, yo daría una prédica sobre la duda, sobre lo malo que es dudar de algo tan, ¿no? No, cuando los discípulos se van, Jesús les dice, cuando están sus discípulos ahí, Jesús les dice, id y hacerles ver, mostrarle, contarle a Juan las cosas que están viendo y oyendo, lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Entonces enumera, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. En la historia que narró el pastor en Lucas, nos da la sensación de que Jesús escuchó a los discípulos e hizo todas las obras, siguió haciendo las obras que estaba haciendo y luego volvió a referirse a él, ¿no? Por eso está bueno, ya ven mis alumnos de los jueves, estudiar los evangelios sinópticos y verlos juntos, porque leemos la historia como la cuenta Mateo y leemos como la cuenta Lucas y ya tenemos la historia completa, ¿sí? No quería decir eso. Se me fue ahora. Jesús le muestra con hechos todo lo que estaba pasando, ¿sí? Juan pidió una respuesta, pero Jesús le muestra, no le da una explicación, le muestra lo que está pasando, ¿sí? Es como si le dijera a Juan, mirá nuevamente, volví a mirar. Yo sé que vos estás mirando tu celda, yo sé que estás mirando las paredes, que no podés ver, pero mirá lo que está sucediendo afuera. Yo sé que estás mirando lo que todavía no cambió, lo que todavía yo no hice, que vos esperás que hiciera, pero mirá lo que sí estoy cambiando, mirá lo que sí estoy haciendo. Yo sé que estás esperando una cosa, pero mirá lo que verdaderamente está ocurriendo. Porque la cárcel puede convertirse en la ventana desde la cual interpretamos las cosas, ¿no? Cuando estamos sufriendo, nuestra experiencia se vuelve tan grande que puede ocupar todo nuestro campo de visión. Y no es eso realmente lo que está sucediendo. Es lo que estamos viendo nosotros desde esa cárcel, ponerle el asunto que vos estés atravesando, ¿no? Puede ser una enfermedad, una situación, una pelea. Desde ese punto estoy viendo de estar desganado. Hoy hablamos acá de los estudios, no tener ganas de seguir estudiando, ver que la carrera es muy grande para lo que estoy haciendo, ¿no? Eso no es lo que está sucediendo, es la visión que yo estoy teniendo porque estoy pasando ese sufrimiento. Juan veía paredes y Jesús veía personas siendo sanadas. Juan veía cadenas y Jesús veía que su reino avanzaba. Amén. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿desde qué lugar estoy interpretando lo que Dios está haciendo? Porque no es lo mismo mirar la vida desde la respuesta que estoy esperando que mirar desde lo que Dios ya está haciendo. Si miro quizás desde la respuesta que estoy esperando, quizás me esté yendo mal, porque no es lo... Yo a esta altura de la vida ya pensaba tener unos pesos más. Siempre decía, cuando sea grande me voy a comprar la ropa y sigo igual. Sí, paso por los lugares, que hay lugares de ropa en Tandil que están hace años. Yo cuando era jovencita decía, cuando sea grande, yo no entendía que era ropa de grande. Cuando sea grande voy a poder comprarme ropa. Acá ahora paso y un día pasé mirando. Este negocio sigue y yo sigo sin poder comprarme. Pero bueno, si miro de donde que yo estoy pasando, sí, las cosas pueden ser diferentes a lo que realmente está sucediendo. Y volviendo a la historia de Juan, Jesús no le dice a Juan, te voy a sacar de la cárcel. No le promete que la situación va a cambiar. Y nosotros sabemos cómo termina la historia. La historia termina con la cabeza de Juan en una bandeja servido en un banquete. O sea, mandó Herodes a cortar la cabeza de él, ¿sí? O sea que fue decapitado. Así termina la historia de Juan. Juan no sale de la cárcel, pero por eso no quiero romantizar este pasaje diciendo que después de escuchar la respuesta de Jesús, Juan dejó de sentirse mal y todo se solucionó, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo se sintió Juan después con la respuesta. No nos cuenta la historia, la Biblia, cómo se sintió Juan, qué le dijeron los discípulos, qué interpretó él. Sí sabemos cómo terminó Juan. Lo que sí sabemos es que Jesús no necesitó cambiar inmediatamente las circunstancias para responderle, ¿no? Solamente le mostró su reino, le mostró lo que él no estaba viendo, para que Juan desde su celda pudiera ver, como que le dio un cuadrito nuevo para mirar. Mirá todo, no mire lo que estás viendo dentro de tu celda, mirá esto.
Y yo espero que Juan haya terminado sus días viendo eso, recordando o imaginándose a Jesús sanando heridos, teniendo misericordia, resucitando personas. Y esto nos lleva a una pregunta más difícil todavía. ¿Qué hacemos con nuestros sentimientos ante un Dios en quien seguimos creyendo cuando no entendemos lo que está haciendo? ¿Qué sucede con lo que siento sobre Dios, sobre ese Dios que tanto creo y que tanto amo, cuando lo que sucede escapa a lo que yo puedo controlar o cuando no entiendo realmente lo que está pasando? Porque Juan estaba en el medio de esa situación, ¿no? Juan no sabía cómo iba a terminar la historia, de hecho no supo cómo terminó la historia. Y nosotros tampoco sabemos qué es lo que va a pasar mañana. No sabemos. No sabemos qué me va a decir el médico, no sabemos qué puerta se me va a abrir, qué puerta se me va a cerrar, si la situación va a cambiar, si no va a cambiar, no sabemos. Y ahí es donde aparece como una tensión en nuestras vidas. Podemos tener una fe profundamente arraigada a Dios y creo, y al mismo tiempo decir, Señor, esto no lo entiendo. Yo sé quién sos, pero no entiendo lo que estás haciendo. Yo sé que podés hacerlo, pero no sé por qué todavía no lo estás haciendo. ¿No te has encontrado alguna vez orando así? Señor, yo sé que podés. Como que necesitamos hacerle acordar al Señor que Él puede. Vamos que vos podés, Señor. Pero no sé por qué todavía no lo está haciendo. Y ya le estás predicando, hablándole a una persona y todavía no sucede nada. Todavía, pero Señor, ¿qué estás esperando? Ya está. Más no puedo hacer. Y creo que esta historia nos muestra que podemos llevar esas preguntas a Jesús. Que esta historia está contada acá para que personas como Juan, que Juan dijimos que podía ser María, Pedro, Raquel o cualquiera de ustedes, es normal que sintamos esas preguntas, no por eso descendemos en nuestra fe, no por eso dejamos de creer en Dios, no por eso dejamos de reconocer los milagros del Señor, es normal. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que hizo justamente Juan. Juan no es que dijo, no estoy viendo que el reino se cumpla como yo estoy pensando, listo, voy desde la celda, o sea, voy a ver si buscamos a otro Mesías. No mandó a su discípulo, buscame otro Mesías, a ver si hay otra persona manifestándose con estas mismas cualidades que Dios me profetizó. No, fue el mismo Jesús a decirle. Fue a Jesús, lo mandó a preguntar. Y me encanta también que Juan no necesitó hacer una pregunta teológicamente perfecta. Yo me imagino buscándole la forma, a ver cómo le puedo preguntar. Jesús, sé que estás haciendo cosas, pero ¿realmente vas a establecer tu reino? No, Juan le dijo, decile, ¿sos vos o espera otro? A ver, ya, decime, ¿no? ¿Eres tú? ¿Sos vos? Como dijimos, 2 palabras le dijo. Pero detrás de esas palabras había expectativa, había una vida entera que le había dedicado su vida al servicio, a profetizar, había una cárcel, había dolor, había incertidumbre. Y Jesús recibe esa pregunta, recibe a Juan. Si no la rechaza, sino que la recibe y le contesta con obras, con acciones. Y después ocurre algo también de hermoso de este pasaje, que es que cuando los discípulos se van, Jesús comienza a hablarle a la multitud y le dice, como leíamos también recién, entre muchas cosas, le dice, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Que es Juan, que acababa de mandar a preguntar si Jesús es realmente el Mesías. Jesús, en vez de decir, no, este hombre está dudando, dice, este hombre es grande. Tal vez no sé, Juan estaría preocupado, ¿cómo habrá tomado Jesús la pregunta? ¿Se habrá ofendido? ¿Sí? Pero Jesús estaba pensando bien de Juan, estaba hablando bien de él. Este es el hombre que preparó el camino, este es el hombre que yo honro. La pregunta de Juan no cambió la mirada que Jesús tenía sobre él. Porque muchas veces pensamos que si tenemos preguntas estamos confundidos, si tenemos miedo estamos teniendo poca fe. De hecho, muchas veces se ha predicado eso. ¿Tenés duda? No estás creyendo en Dios. No, sí, estoy creyendo, pero lo que creo de Dios hoy no está encajando con lo que estoy viendo. Y está bien tener las preguntas, no está mal. Lo bueno es llevarlas a donde tenemos que llevarlas, que es a Jesús. ¿Sí? Las dudas importan, está bueno tenerlas. Tenemos un Dios que le importa nuestro sufrimiento, que le importan nuestras dudas, ¿sí? Pero una pregunta en medio del dolor no borra una vida entera de fe. Así que si tenés preguntas en medio de tu dolor, de tu incertidumbre, eso no está borrando lo que Dios piensa de vos. Ni hablar del amor, ¿no? Que no se puede borrar con nada, pero Dios no dice, está faltando fe. No, Dios entiende ese sufrimiento, desde dónde lo estás viendo, ¿sí?
Acá Juan deja de ser el Juan el Bautista y es una persona real. Y pensaba también en Pedro, que caminó con Jesús y tuvo miedo, en María también, que recibió la palabra del Señor y después las cosas no sabía cómo iban a suceder. ¿Sí? Los discípulos que vieron milagros y muchas veces no entendieron lo que pasaba, no son personajes de cartón, son personajes reales. Y nosotros podemos reconocernos en ellos. ¿Sí? Juan tuvo una cárcel, Juan era Juan, hoy tenemos otros nombres, cambian las épocas, los nombres, pero la pregunta sigue siendo la misma. Jesús, ¿sos vos? ¿Eres tú? Y no es porque hayamos dejado de creer, sino porque esto que nos está pasando no es lo que esperamos. ¿Sí? Hay cárceles que, hoy no estamos en una cárcel, la cárcel de Herodes como estaba Juan, pero hay cárceles que no tienen barrotes. Quizás hay cárcel de sufrimiento, de tristeza, de enfermedades, de pérdidas, de una relación que no sabemos cómo va a terminar, de crisis matrimonial, de situación que no sabemos cómo resolver. Y hay algo particular, que cuando estemos, que nos quiere dejar este mensaje, que cuando estemos ahí, ¿sí? Es normal que surja esa pregunta, pero esa pregunta nos tiene que llevar a una cosa importante, a pedirle a Dios que se revele. Señor, revelate a mi vida. Revelame lo que querés hacer. Mostrame cómo los ciegos son sanados, cómo los mudos hablan, cómo estás. Mostrame lo que estás haciendo. Revelate, porque muchas veces nuestro entendimiento se puede enceguecer o podemos estar viendo las cosas detrás de un barrote. Somos humanos, podemos tenerlo. Lo importante es llevarlo a Jesús, ¿sí? Y pedirle que Él se revele en nuestras vidas. Y me encanta Jeremías 31:3. Me lo sé de memoria, pero por si leerlo en alguna palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está la revelación, ¿no? Dios nos dice, clamemos a Él, ¿sí? Y yo te voy a enseñar. Y esta acá enseñar habla de esto, nos va a revelar, nos va a mostrar cosas que nosotros necesitamos saber, que nosotros necesitamos entender. Y quizás no nos dé una explicación, pero sí nos muestre obras. Podemos decirle, Señor, yo sé que esto es así, pero me duele. Yo sé cómo somos, pero sí tengo miedo. Yo sé, pero no entiendo. Yo sé que sos Dios, pero no sé qué vas a hacer con esto. Y esta no es una oración de incredulidad, es una oración honesta, y eso es lo que Dios quiere. Que nos presentemos a Él con corazones sinceros, honestos. Señor, no entiendo lo que está pasando. Revelate a mi vida, mostrame cómo atravieso esto. Una oración donde Dios nos revele su reino, o nos ayude a verlo con sus ojos, y no como lo estamos viendo nosotros. Entonces tal vez nuestra pregunta no sea, ¿existe Dios? Sino, yo sé quién es Dios. ¿Cómo atravieso esto que estoy viviendo? ¿Cómo hago para atravesar esto si yo sé quién es Dios? Y Jesús no le explicó la historia a Juan, se la reveló, le mostró. Y nosotros hoy también necesitamos eso, una revelación. Quizás no que Dios nos explique por qué estoy haciendo esto, por qué, para qué, sino que nos revele, que nos haga sentir esa paz de que todo está sucediendo conforme Él está actuando, conforme Él tiene planeado. Amén. Si algunas veces nuestra crisis no nace de que Dios dejó de actuar, sino de que Dios está actuando de una manera que nosotros no esperábamos. ¿Cómo actuamos? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Tenemos una crisis y no es de que dejamos de creer, sino de que Dios no está actuando como nosotros quizás esperamos. Y esto no es para culpabilizarnos, no es para decirnos nos falta fe, sino para invitarnos a mirar nuevamente. Esto es lo que hizo Jesús con los discípulos. Miren nuevamente lo que está pasando. Escuchá, presta atención. Hay cosas que todavía no entendés, hay cosas que todavía no viste, hay parte de la historia que todavía no conoces, pero ahí está la esperanza en quién creemos, ¿no? Quizás no necesitamos entenderlo todo. Yo sé que Juan se fue al cielo con esa esperanza de que Jesús realmente era el Mesías y como dijimos, con esas imágenes de los milagros que Él hizo. O quiero imaginármelo así. Porque Jesús termina diciendo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. No dice bienaventurado el que nunca tuvo preguntas, el que nunca sintió miedo, bienaventurado el que lo entiende todo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y quizás era eso lo que Juan necesitaba procesar. No quién era Jesús, porque eso ya lo sabía.
sino que el Mesías podía ser exactamente quien él decía ser y aún no estar haciendo lo que él esperaba. Porque quizás nuestra pregunta más difícil no sea ¿creo en Dios? No, ¿qué hago cuando el Dios en el que creo no hace lo que yo espero? Amén. Y con libertad decirle a Jesús, esto es lo que yo sé de vos, pero esto es lo que estoy viviendo. No sé cómo unir esas dos cosas. No quiero esconderte mi pregunta. Que nuestra oración, en nuestro momento hoy, que podamos pensar desde qué cárcel, desde qué situación estamos viendo las cosas. Y decirle sinceramente, Dios, no estoy descreyendo de vos, yo sé todo el poder que tenés, sé quién sos, pero ayúdame a entender o mostrame cómo actuás, dame esa paz, esa tranquilidad, esa sabiduría para poder seguir adelante, aún sabiendo que no puedo tener el control de todo, aún no sabiendo cómo va a terminar esta historia, pero caminar confiado porque sé que vos tenés en control de todo. Jesús, esto es lo que estoy viviendo. Jesús, esto es lo que me duele. Esto es lo que no entiendo. Esto es lo que sé de vos, pero no sé cómo juntar esas dos cosas. ¿Sí? Y quizás Jesús nos vuelva a decir, mirá, escucha, presta atención, hay cosas que todavía no puedes ver, hay cosas que todavía no puedes entender. ¿Sí? Y entonces podemos quedarnos ahí, no intentando resolver todo, no intentando fabricar una certeza, una respuesta fija que querramos, sino simplemente quedarnos delante de Él, delante de su presencia, con la libertad de saber que podemos llevarle incluso a aquello que todavía no sabemos ni cómo nombrar, porque sé que dentro de nuestros corazones hay cosas, Señor, no sé ni cómo decirte esto que estoy sintiendo, pero me está pasando, me está pasando. Porque Juan solamente no es el hombre que dudó, es el hombre que se animó a llevar su duda a Jesús. Y quizás hoy nosotros, en esta oración que vamos a hacer juntos, podamos hacer lo mismo. ¿Amén? ¿Les parece si nos juntamos y oramos?